Pues aquí estamos nuevamente en un capítulo más de Puro Tornillo, Nada de Tuercas. En esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con la presencia de mi compadre, el doctor Navarro, neurólogo, quien aceptó la invitación aquí a participar, a platicar cosas de puro tornillo, ¿verdad? Su servilleta, el doctor Jeff, el archienemigo del mal de orín, Jorgito Maldonado en los Sí, controles, con su comentario señor. inoportuno y sagaz. Oh, sí. Así, compadre, pues así que antes de empezar, pues me gustaría que te presentaras, pues dónde estudiaste todo esto y por ahí creo que traes un comercial. Sí, definitivamente, Jeff, pues muchas gracias por invitarme, viejo. La verdad es que, antes que nada, pues aprecio que hayas ido a la neuroentrevista, güey, en Así, aquel bueno. momento. Y pues ahora, pues muchas gracias por invitarme. Mi nombre es José Manuel Navarro Castañeda. Yo, pues me hice en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ujú, Ahí estuve los 6 años de la carrera y luego me lancé a medicina interna. ujú. Hice 4 años de medicina interna. ¿Interno dónde lo hiciste? Medicina interna lo hice, hubo una sociedad contra el ISSSTE, Ajá, en el ISSSTE y en el ajá. HU. Ok. Entonces, prácticamente era mucho de lo académico en el HU Ujú, y lo clínico en el ISSSTE. ok, Me fui un año, estuve en San Luis Potosí. ok. Bueno, estuve 3 meses en Puebla, pero es una larga historia que no sé si mis amigos quisieran escucharla, pero estuve 3 meses Nada más en lo Puebla. malo. Sí. Estuvo bien triste esa historia, después se las platico la siguiente vez que me invites. Y luego, pues, me hice 4 años de medicina interna ya en el regional, Ajá, el resto. Y luego ya apliqué neurología en el TEC, que ajá. básicamente es el multicéntrico. Ok. No sé si sigue llamando así, amigos, pero creo que es el multicéntrico, Ujú, donde hicimos en el TEC San José, ajá. Zambrano y Metropolitano. Muy bien. Y ahí estuvimos 3 años y posteriormente a mis 33 años, Ujú, 2015, me gradué. Y ya empecé a trabajar, bro. ok. Y pura priva. Pura priva. Bueno, al principio me aventé medicina interna, bueno, mentira, neurología en el IMSS. Ajá. Estuve ahí del 2015 al 2021. O sea, un buen rato, güey. Estuve un buen rato. Sí, porque la verdad es que, y pude haber sido un poco más, pero llegó la pandemia. Bueno, no sé si le pones ahí la pandemia, lo bloqueas, me imagino, para que no te vayan a Afonar. Exacto. Y básicamente, pues la pandemia hizo que explotaran a todos los subespecialistas Sí, en claro. el área de noveno piso, Ajá. en la 33. Y pues básicamente, pues ahí reventaron mucha raza. Y yo, pues aguanté todo el año de pandemia hasta el 2021, donde gracias al TikTok Ujú. estoy aquí, viejo. Muy bien, pues sí. Yo participé en alguno de tus eventos, que en la neuroentrevista. Primero entrevistaste a Jonás y luego ahí me entrevistaste a mí. Estuvo bastante agradable. También te agradezco Gracias. el espacio, ¿verdad? Y bueno, aparte de ser neurólogo, eres un parrillero, ¿verdad? Que te gusta participar en eventos que organizan los hospitales y particularmente tienes uno que se llama, o sea, un grupo de parrilleros, porque juntas a más gente, ¿verdad? Que quiere participar en esto. ¿Y cuál es el nombre? Pues antes que nada, amigos, si me están viendo en casita, Cobra que te cae, tabulación pendiente. Tienen que ir este 6 de marzo, como a las 7 de la tarde. Antes de continuar, Jeff, ¿tú tienes grupo de No, parrilleros? no tengo grupo de parrilleros. De hecho, no sabía que iba a ser el 6 de marzo, Pero fíjate. perteneces al staff de Hospitaria. Sí, claro. ¿Te gustaría pertenecer al equipo Cobra Kai tabulación pendiente, güey? Necesito que me mandes los pormenores antes de decir que sí o que no, compadre. Así, depende de qué talla es esa camiseta. Si no es 2XL, entonces me hace No. que no me va a quedar, güey. La tuya no va a ser esta. Si quieres participar en Cobra Kai tabulación pendiente, el día del evento va a haber una conmemorativa 2026, porque esta yo lo usé y está Ajá, llena de sudor. ajá. Pero bueno, Mejor aún. déjame les digo entonces, amigos, en casita, Cobra Kai tabulación pendiente es un grupo, un club que se hizo hace un año. Ajá. El evento este tiene más de 8 años. Y la verdad es que llegamos como los perros que nadie quería y los Terians que nadie quería. Y llegamos al corazón de todos. El año pasado quedamos en segundo lugar. La verdad es que era la corona nuestra. Ajá. Sin embargo, un grupo de parrilleros echaron algo a nuestros alimentos. Además, que el grupo de parrilleros que ganó desenmascaramos como Scooby-Doo, donde prácticamente estaban llenos de parrilleros de moshomos. Si me están viendo y es un comercial, lo pueden borrar. Pero pues básicamente O perdimos. sea, traían ¿cómo se dice? Handicap. Sí, Chanchulla, chanchulla. por eso Chenchuya. necesitamos que Jeff
se una a Cobra Kai Tabulación Pendiente Y lo está haciendo público. Fíjate, compadre. y lo estoy haciendo público. Comprometiéndome en las redes. No, es que no te han visto cocinar, güey. Le queda cruda la carne. No, pero ¿cuál es el? No, pero diles cuál es el ingrediente, el ingrediente secreto, güey. A ver. ¿Eh? No Que sé, le digo- oxibutinina, no. tamsulosina. El secreto es Amor. que no, terminar mi consulta, no, Ah, no lavarme claro. las manos, Exacto. no lavarme las manos. ¿Para qué? Para que quede la carne con sabor. Con sabor bien. Ojete. No, hombre, güey. Pues, ¿qué agarras, güey? Ah, bien Sí, verga, sí, bien bien verga. Pues sí, pero bueno, pues las próstatas Ese no es- también tocas mucho. No, ya no, fíjate, compadre. Eso ya no se hace, ¿verdad? Ya no, ya no. Antígeno se hace. prostático específico, Puro eco, antígeno prostático, y ya. eco y un examen de orina. gracias a Dios. Pasando del comercial de Cobra Kai Tabulación Pendiente, me gustaría platicar contigo, pues temas que de repente platicamos así de pasillo, ¿verdad? Ahí en la neuroentrevista participamos de algo de eso. Y uno que estaba platicando con Jorgito antes de que llegaras es acerca de que es muy frecuente, cada vez más, ¿verdad? Vemos hoy en nuestra población un montón de accidentes cerebrovasculares que le llaman embolia, como es conocido en el mundo popular, ¿verdad? Es que le dio una embolia, le dio una embolia. Entonces me gustaría que platicaras tu experiencia al respecto, ¿verdad? Y ver si hay alguna forma en la cual podemos prevenir que eso nos pase, ¿verdad? Porque eso, pues, cambia vidas. Sí, definitivamente es un buen tema, viejo. Es importante aquí en casita que determinen o discriminen qué es un evento vascular cerebral, un evento embólico, un evento trombótico o hemorrágico, o simplemente llamarle evento vascular cerebral. Entonces aquí, como una especie de diagrama de flujo, tendremos que los eventos vasculares cerebrales, los más importantes, son los isquémicos y los hemorrágicos. Ajá. Entonces, cuando los pacientes tienen algún tipo de focalización, que básicamente es un trastorno del lenguaje, Ok. que puede ser una disartria, alteraciones en la articulación de las palabras, o un trastorno Que hablen como si estuvieran borrachos o como. que hablen como si estuvieran borrachos. Ujú. Sin embargo, este tipo de disartria se Ujú. llama escándida. Es Ujú. un tipo de lesión cerebelosa en el Ujú. cual el paciente está como escaneando las palabras, Ok. como los borrachos. Ajá. Entonces los pacientes dicen, eso es como un escaneo, Ok. y eso se llama disartria escándida, y eso prácticamente se determina en urgencias como un evento vascular cerebeloso. Ok. Pero bueno, entonces los eventos vasculares cerebrales, isquémico y hemorrágico, tenemos que los isquémicos normalmente tenemos que determinar la fuente de la isquemia. Ajá. Si tras un estudio llamado resonancia magnética cerebral podemos determinar la topografía de la isquemia, Ajá. podemos podemos determinar si se trata de algo embólico. Que Sí, viene- pero haz de cuenta, el paciente llega así a urgencias, ¿cómo llegas? ¿Por qué va? Ok, ¿Verdad? normalmente los pacientes que tienen un evento vascular cerebral llegan a urgencias por una focalización. Ajá. Prácticamente llegan con un trastorno en el lenguaje, una Ajá. disartria, o un trastorno en la vía óptica, en la vía visual, con una hemianopsia, que básicamente ven un segmento sí y un segmento no de sus campos visuales. Ajá. Que en manchas negras y que no se ve bien. Vamos a ponerlo de esa manera. Más o Del- menos. Sí, manchas negras. Ah, sí, es que... Sí, manchas Compadre, negras, raza. Compadre, porque mira, aquí Jorgito es el termómetro que dice, a ver qué están hablando, güey, Sí, porque no sí. entiendo nada. Cuando Jorgito se está durmiendo, Sí, es que ya se están hablando perdió. Puras mamadas. Ok. Bueno, pues un trastorno del visual, Ajá. un trastorno motor en el cual el paciente llega con una hemianopsia. Una Ujú. parte del cuerpo la está afectada. Ajá. Puede ser parética, Ajá. debilidad o pléjica, Ujú. completamente parálisis. Ujú. Entonces llega a urgencias y los urgenciólogos en ese momento inmediatamente deben activar un código que se llama código stroke, Ajá. en el cual le hablan a los neurólogos, a Ajá. los neurocirujanos, que normalmente los neurocirujanos son los que se encargan de terapia endovascular. Ujú. En ciertos hospitales, donde no voy a decir nombres, pero sé que me están viendo ahí, y si están viendo este video de Jeff, por favor, pongan mucha atención. Neurólogos son importantes en el código stroke. Muy bien. Ok, y bueno, entonces le hablan a los Para la gente que no habla inglés, ¿qué es un código stroke? un código stroke es cuando en Se urgencias se pone una alarma así. Sí, Stroke. se sale de control, entonces le hablan a los neurólogos, neurocirujanos, Di que terapia stroke es endovascular, di que stroke es infarto, güey. embolia, una embolia, un infarto cerebral, Ujú. isquemia, Ujú. básicamente. Entonces, pues en Estados Unidos es stroke, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, llegan los neurólogos y determinan mediante estudios si esto se trata de una urgencia, porque hay unas escalas Ajá. que a lo mejor está de sobra que diga aquí, Ajá.
porque Jorgito ya se me está quedando viendo feo, pero hay unas escalas donde uno determina si necesita terapia endovascular o una trombolisis, Ajá. que básicamente la trombolisis en casita es poner un medicamento Para hacer los trombos. para deshacer los trombos Ujú. y que el paciente en menos de 4.5 horas, que eso es importante en casita, que si tiene la sintomatología, Luego va a atenderse. váyanse inmediatamente a urgencias. Ajá. Sí. Y entonces de inicio, porque bueno, vamos a poner así, pensando como no neurólogo, como un simple mortal urólogo, decir, oye, llega el paciente con esto que me acabas de decir, que no habla bien, que tiene así como problemas de la vista, que no puede mover bien una parte del cuerpo, pues obviamente sospechas en que tiene una embolia, ¿verdad? Como lo conocen en el mundo popular. Y entonces, de inicio, o sea, no haces ninguna medida, tienes que hacer una resonancia antes de dar algún tratamiento o sospechando que tiene eso, empiezas ya algo antes de tomar algún estudio. Muchas veces los pacientes, cuando se hacen resonancias magnéticas en urgencias, las nuevas guías mencionan de hacer simplemente TACs o angiotacs Ujú. para ver si se trata de un trombo Porque es que más rápido que hacer es con el mucho reloj. más rápido, sí. Y para determinar si es hemorragia o isquemia, Ujú. una tomografía dilucida más que una ¿Y es simple resonancia. o con contraste? Al principio se hace simple, Ajá. pero se puede hacer con contraste para determinar realmente dónde se encuentra el trombo en caso que se trate de un trombo. Pero ya más adelante, ¿no? En ese mismo rato. Ok, ok. Y bueno, ¿das algún tratamiento de inicio antes de hacer el TAC o hasta que tienes el TAC lo das? Hay que hacer un TAC, Ujú. definitivamente. Primero, antes de Sí, hacer nada. sí, porque no puedes dar un medicamento trombolítico Ujú. y el TAC, pues no lo tienes, y si lo tienes y resulta que trae hemorragia, el paciente puede fallecer de una hemorragia masiva. Ok, pero o sea, no es como, por ejemplo, si te da un infarto cardíaco, pues das aspirina luego, ¿verdad? Exacto, Acá en no, este caso no. no puedes. Si das aspirina, el paciente tiene una hemorragia. Porque a final de cuentas también a veces parte del síntoma puede ser dolor de cabeza, ¿no? Si tiene, Es uno de los síntomas, dolores de cabeza. y es muy fácil que una persona diga, me duele la cabeza, déjame tomar una aspirina y está automedicándose y puede ser su veneno, vamos a ponerlo de esa manera. Definitivamente. Normalmente los pacientes que tienen dolores de cabeza, pues súbito, que Ujú. ese es otro tipo de evento vascular, Ujú. vascular cerebral hemorrágico, Ajá, como un aneurisma roto, ajá. donde existe una cefalea intensa que los pacientes refieren que es una cefalea la más intensa en su Sí, vida. cefalea es dolor de cabeza, para la Sí, gente que no sepa qué es perdón, cefalea. cefalea. Apenas iba a Dolor de decir qué cabeza. chingados es eso. Perdón, Jorgito, perdón. Entonces, pues cefalea, dolor de cabeza, si el paciente tiene súbitamente un dolor de cabeza, pues hay que acudir a urgencias porque Ajá, no es normal. Un ajá. dolor de cabeza tan intenso y más en momentos de estrés, por ejemplo, durante las relaciones sexuales, Ujú. un dolor de cabeza intenso en ese momento, pues puede ser una hemorragia cerebral secundaria a un Sí, porque aneurisma. si duele la cabeza, o vas con el neurólogo o vas con el urólogo, ¿verdad? Así es. ¿Eh? Oye, Hay que cuidar. pinche cotorreo raro que tienen ustedes, güey. Oye, pero bueno, por ejemplo, a mucha gente le duele la cabeza cuando está echando patita, pero por el Viagra, güey. Sí, definitivamente no pueden usar Viagra aquellos pacientes que tienen ciertas comorbilidades como la hipertensión arterial descontrolada, Ajá, aumenta la presión, ajá, o que tienen la presencia de un aneurisma ya. ajá. Ahora, por ejemplo, ya, eso es cuando el paciente llega a urgencias, ¿verdad? Que no sabe, pues, realmente qué está pasando, no tiene el diagnóstico, no nada, ¿verdad? Entonces, parte de lo que a veces platicamos aquí con otros colegas es buscar la forma en la cual puedes tener tú ciertos parámetros o ciertos rasgos que aumenten la incidencia de tener una embolia. Por ejemplo, de manera rutinaria, yo creo que después de cierta edad hay que hacer ciertos exámenes. ¿Cuáles son los exámenes que tú recomendarías? Que tú, a partir de tal edad, por ejemplo, ya está bien sabido que hay que hacer una colonoscopia a partir de cierta edad, ya sabes que hay que hacer el antígeno prostático a partir de cierta edad. ¿Qué es lo que tú recomendarías para tú prevenir esto, verdad? Sí, pues definitivamente todos los pacientes que tienen factores de riesgo como Ajá, hipertensión, diabetes, dislipidemias, deben hacerse estudios rutinarios de perdido anuales ajá, para determinar si tienen buenos rangos de presión arterial. Y cuando son pacientes que han tenido ataques isquémicos transitorios, ajá, que básicamente como definición es una pues pérdida de la fuerza momentánea en algún ajá, momento en su día, o que alguna alteración visual, como escotomas, como ujú. mencionabas ahorita, pues son pacientes que tienen factores de riesgo como para empezar a hacer después de los 45, 50 años ultrasonidos Doppler Ok. carotidios, Ese es como que porque me toca mucho ver tamizajes. en el check-up eso, ¿verdad? Que le hacen Doppler carotidio para determinar placas de ateroma ajá, y determinar uno de los eventos
embólicos, que Ujú. pueden ser embolia arteria, Ajá, o una aterosclerosis. así es. Pero, por ejemplo, si tú no tienes un índice heterogénico alto, Ujú. o sea, sí está ahí correlación de tener un índice heterogénico alto con Sí, tener una enfermedad carotidia. Entonces, si lo tienes bajo, entonces no pides eso, ¿o sí? dependiendo si el paciente O lo tiene tiene. sintomatología. Ok. Sí, porque en ocasiones podemos tener una simple placa ateroma que está rota Ajá, ok. y puede ser un Un evento émbolo. émbolo Ok, o una trombosis aguda por la placa rota, inestable. ok. Y bueno, ahorita más adelante platicamos un poquito de lo que es un paciente con esto, ¿verdad? Y bueno, parte también de lo que me he fijado que tienes tú hoy en las redes es que aparte de ver muchos pacientes con esto ¿cómo se llama? El código stroke, Clear stroke. veo que su uso es mucho en las redes, enfermedad de Parkinson. Sí. O sea, hay un chorro de Parkinson también. Adiós Parkinson, adiós Parkinson. Pues la verdad es que yo empecé, como lo mencioné hace rato, en la pandemia yo como neurólogo pues veo todas las enfermedades, pacientes con demencias, pacientes con embolias, Ajá. pacientes con epilepsia, neuropatías, Mm. pues pacientes con enfermedades de la placa mioneural, Ajá. miastenia gravis, Eaton Lambert y demás. Puras enfermedades de museo, yo Sí, que nada más las ven en los museos. pero pues yo me puse a ver muchos pacientes con Parkinson en el IMSS. Ujú. Y de hecho, cuando empezó la pandemia, yo tenía 2, 3 pacientes con Parkinson y después de un tratamiento y una toma de videos, porque a mí me gusta mucho tomar videos para poder ver el antes y el después. Ujú. Fue algo espectacular después de una combinación de medicamentos y recomendaciones. Y después de ahí yo le puse a uno de los videos adiós Parkinson porque el paciente parecía que tenía completamente ausencia del cuadro clínico. Ajá. Que bueno, participando de la gente que a lo mejor que no sabe qué es el Parkinson, son movimientos involuntarios, ¿verdad? Esa es la definición. ¿Es de todo el cuerpo o cómo identificas que es un movimiento involuntario Parkinsónico. parkinsónico, Ok. sí es? Pues O hay de repente escuché en algún momento que hay un pseudo Parkinson o es mentira o un es, parkinsonismo. ajá, Pues básicamente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad donde se determina que hay una sustancia negra a ajá, nivel de mesencéfalo ajá, y hay una disminución de la sustancia negra, ok, donde en esa zona estas neuronas producen dopamina ajá, y donde la dopamina se utiliza en ganglios basales para generar esa estimulación dopaminérgica, ujú, cierta inhibición de la rigidez en el cuerpo. ok, Porque de entrada, pues todos tenemos grados de rigidez, ajá, pero la dopamina al estimular esa zona ujú, inhibe. Es una neurotransmisor excitador que ajá, va a inhibir una especie de rigidez generalizada y los ok, pacientes pues se sienten pues bien cuando tienen la dopamina, no ujú, tiemblan y están sin rigidez. Pero cuando hay una carencia de este neurotransmisor, el paciente presenta una rigidez generalizada ujú, y puede haber temblor. Entonces muchas veces lo relacionan con un temblor en reposo. ok, El temblor en reposo tiende a ser a 7 Hz, ujú, o sea, un temblor de 7 disparos por segundo, órale, que difiere de un temblor de intención, que ese es otro tipo de temblor, que lo podríamos ver en otro programa si me invitas. ok, O un temblor en reposo asociado con la ansiedad o postural. ajá, Entonces, el paciente con temblor de Parkinson es un temblor en reposo de 7 Hz, bien característico en cuentamonedas, ok, según la literatura. Pero más característico que el temblor es la rigidez generalizada, donde los pacientes pueden perder la expresión facial, tiene ok, una hipomimia, los pacientes parecen que están espantados ujú, cuando llegan al consultorio, tienen una disminución de su braceo, unos pasos cortos, ok, tienden a irse hacia un lado o que se llama camptocornia, o a órale, los lados, que se llama fenómeno de Pisa, y los pacientes presentan ciertos movimientos en la gesticulación, donde tú cuando estás entrando a la consulta del paciente, tú ya puedes determinar si tiene o no. básicamente se cuenta desde que entra al consultorio ya tienes el diagnóstico. Sí, desde que va subiendo por las escaleras Mm. del Y bueno, ¿y hospital. cuál es el tratamiento? Ok. Y bueno, a todos mis pacientitos que están en casita, esta es la pregunta que me hacen todos. Ajá. ¿Cuál es el ¿Cuál es el tratamiento? tratamiento? Sí, ya. ¿Cómo es? Ya O sea, sácalo. la consulta, vamos a la Espera, consulta pero quiero dar un gratis. poco de Cobra Kai. Bueno, pues el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. O no se cura, para empezar. La enfermedad no se cura, la enfermedad es neurodegenerativa, Ujú, la enfermedad te acompaña el resto de tu vida, ujú, pero antes se pensaba que dar medicamento como levodopa, carbidopa ujú, podía obstaculizar el pronóstico del paciente y hacer ominoso el final. ujú, Por lo cual los pacientes, los médicos grandes, ujú. aquellos, si me estás viendo,
Hay mucho doctor grande, neurólogo, y tú me estás viendo también, que no dan levodopa carbidopa hasta las últimas etapas de la enfermedad. Y los pacientes de 35, 40, 45 años, 50, con chiquitos bebés Ujú, en los columpios, rígidos, temblorosos, y no pueden moverse porque un doctor les dijo que no podían dar levodopa carbidopa hasta que tuvieran 70 años, ujú. eso ya no se usa. Ok. Ahora es bien sabido que mientras pronto empieces con el tratamiento adecuado, mejoras la calidad de vida y el pronóstico a la larga. El más conocido que tenía Parkinson, pues son dos, ¿verdad? Uno es Michael J. Fox, que es Ajá, el de Volver al Futuro, sí, y el otro era Muhammad Ali, ¿no? Y ellos en su tiempo, ¿verdad? Creo yo, se más Muhammad Ali, se trataron trataron y buscaron cosas y se experimentales. operaron. ¿Cuáles son los mitos que hubo en esa época que pensaron que era bueno? Me acuerdo, no sé, era un rumor de que le habían quitado no sé qué algo y se lo habían implantado al cerebro y cosas así, ¿verdad? Eran mitos, no sé si existe o no, ¿verdad? Me gustaría que platicaras de tu perspectiva de la información que se dio en esa época y lo que es la realidad, ¿verdad? Pues mira, pues mitos hay muchos. Tomarse la sangre, no sé dónde, escuché por ahí. Mientras no Pero sea el cuerpo sí, cavernoso, ¿verdad, sí. Jorge? Que no estaría mal. Cada quien sus mañas. Pues la verdad es que yo escuché por ahí, Ah, porque tampoco es como que me pongo a ver ahí lo que le pasó a Mohamed Ali, pero ellos se operaron una estimulación cerebral profunda, que mm, es lo que hoy en día está más en boga y mucha gente llega al consultorio inmediatamente pidiendo la cirugía de mm, estimulación cerebral profunda, donde aquí es importante que mencione que no todos los pacientes son candidatos a un estimulador cerebral profundo ni a una terapia de estimulación magnética transcranial, ujú, por lo cual muchos pacientes llegan con un temblor intenso, jóvenes, y mm, posiblemente ellos son candidatos específicos, mm, versus el paciente que llega con una rigidez tremenda sin temblor, ujú, y esos no son tan candidatos, aunque hay cirujanos, neurocirujanos, si me estás viendo, que pueden meter ese estimulador cerebral profundo y que la mejoría es poca. ujú. Y los riesgos, pues siempre están ahí, ¿verdad? Ok. Oye, a ver, yo empecé con dudas. A ver. Digo, porque normalmente cuando uno anda crudo, pues te da la pinche temblorina así de la manita. Sí, sí, sí. Y ahí es nomás la cruda o es. Pues debemos recordar que en el cerebelo se puede concentrar por la grasa una cantidad de alcohol Ujú. importante. Y ahí en casita deben de saber que el cerebelo y muchas vías espinocerebelosas Ujú. a nivel de la médula Controlan el equilibrio. controlan el equilibrio y Ujú. generan temblor y la propiocepción consciente y la inconsciente. ¡Ah, la chingada! Entonces, muchas veces los pacientes con este tipo de trastornos alcohólicos y más en crónicos, porque hay mucha gente que se chupa intensamente, bebe Hasta la hasta la inconsciencia. inconsciencia, y llega el momento en el que pasan los años y el cerebelo se atrofia. Mm, Entonces, aquellos en casita que les gusta alcoholizarse hasta el tronco, deben de recordar que a lo largo de los años, el cerebelo se va atrofiando, además de las pérdidas vitamínicas y las ajá. encefalopatías de Wernicke y Ujú. demás. O sea, los temblorinas, aunque no andes crudo, eso ya es Parte del parte alcohol por la pedita, ¿verdad? cuando crónicamente lo haces. Órale, ahora entiendo todo. Entonces, pues es un temblor cerebeloso. Ahora, ¿la gente alcohólica tiende a ser más propensa a tener Parkinson o no necesariamente? No, no necesariamente. No ¿Quiénes son a su necesariamente. cuenta las personas que, o sea, o no hay, es como, pues te dio, ¿verdad? Es hereditario, no es hereditario, Muchos pacientes que llegan a la consulta, menores de 40 años, ajá. normalmente esto es genético, Ah, es genético. cuando son pacientes menores de 40 años. Y cuando ya son mayores de 60, 70 años, pues puede ser multifactorial, Mm, el estrés y pues también genética puede intervenir, ok. pero el estrés es muy importante. O por ejemplo, una como mito también es de que si tú tienes una vida relativamente sedentaria, ¿verdad? Como que eres más propenso a tener ese tipo de rigidez o temblores, que si estás constantemente activo haciendo algo, como ejercitando músculos así, es más, es menos probable que pase así. Es correcto? Sí, es correcto, el estrés tiene mucho que ver. Ok. También muchos pacientes que tienen, como mencionamos ahorita, eventos vasculares cerebrales que pueden generar ciertas lesiones a nivel de ganglios basales. Ujú, Y en estos ganglios basales, donde se controla también los movimientos extrapiramidales, ujú, donde el sistema piramidal es básicamente la vía motora y ujú, extrapiramidal es el control
pues sobre todo de los movimientos más, que puedo decir, específicos. Ujú, Y aquí lo más importante es que estos eventos vasculares cerebrales pueden generar parkinsonismo. ujú, Entonces, pues vemos un paciente con enfermedad de Parkinson, pero cuando hacemos la resonancia magnética vemos que los pacientes tienen muchas lesiones a nivel de ganglios basales. ujú. Entonces, a estos pacientes tienen un parkinsonismo y posiblemente en casita pueden decir, pues, ¿cuál es la diferencia realmente entre el Parkinson y el parkinsonismo si se tratan con los mismos tratamientos? Ujú. Pues la diferencia es el pronóstico, porque la enfermedad de Parkinson, como ya comentamos, que es una enfermedad degenerativa, Ajá. y el parkinsonismo secundario a Mm, eventos vasculares, pues tú puedes llegar a prevenir eventos vasculares mm, cerebrales y pues vas a prevenir la evolución ajá, de que este de este parkinsonismo. parque. Ok. Ahora, mi compadre y yo tenemos muchos pacientes en común, precisamente Sí, con esta enfermedad de Parkinson, porque el Parkinson también ocasiona, dentro de su patología, enfermedades a nivel de la vejiga, ¿verdad? definitivamente. Sí, Entonces, constantemente estamos ahí intercambiando casos, ¿verdad? Porque una expresión genérica es muy genérica, pero se utiliza para mencionar una persona que tiene problemas en la vejiga a causa de un problema neurológico, se le llama vejiga neurogénica. Y la vejiga neurogénica tiene muchos apellidos, ¿verdad? Dependiendo del caso, ¿verdad? Si está espástica o si está, que no se contrae, arrefléxica. arrefléxica, ¿verdad? Un montón, ¿verdad? Entonces, así como hay sensación del movimiento inestable, también en la vejiga neurogénica ellos tienen sensación de urgencia, ¿verdad? Y está bien raro porque tiene sensación de urgencia y luego si le agregas que es gente regularmente mayor, ¿verdad? Tienen hiperplasia prostática, no tienen la próstata crecida, no vacían completamente la orina, entonces se vuelve un problema, ¿verdad? Se vuelve un problema en el tratamiento porque no puedes dar el tratamiento común y corriente a una persona con Parkinson. Tienes que hacer un montón de estudios agregados como un estudio urodinamico que se llama, ¿verdad? En el cual ahí metemos una pequeña sondita a través de la uretra para medir las presiones y ver exactamente cuál es el problema neurológico que tiene, ¿verdad? Y tratarlo acorde. Entonces, ahí es la forma en la cual el mal de orín también busca terreno fértil en la gente con enfermedades neurológicas. Definitivamente el mal de orín es importante en la enfermedad de Parkinson porque de la gente que consulta conmigo, que gracias a Dios es mucha gente, gracias a todos mis pacientitos que me están escuchando en esta súper entrevista que me están haciendo, es súper plática. Sí, claro. Pues la verdad es que agradezco su confianza, su apoyo y la verdad es que yo pienso que, aquí te digo Jeff, que lo más importante de un médico es la relación médico-paciente, Claro. que exista comunicación. Muchas veces no se podemos comunicar porque son 55,000 pacientes, pero en las urgencias hablar por teléfono siempre es la clave. Y volviendo al tema de la urología y el Parkinson, Ajá. pues muchas veces los pacientes tienen este tipo de vejigas hiperrefléxicas, donde aumenta el reflejo de, pues tú sabes más que yo, Ajá. este músculo que se encuentra vesical, el detrusor, La tusor, así el es. músculo detrusor, que prácticamente lo que hace es intentar exprimir continuamente esta vejiga Ajá. y posiblemente haga que el paciente quiera ir a tener una poliacuria. ¿Se Ajá. sigue llamando así, Sí, bueno, poliacuria? es que se cuenta, por ejemplo, A ¿ibas a ver, decir algo, Jorge? sí, pausa. Porque están diciendo puros mamadas que no entiendo. Perdón, perdón, perdón. Ahorita, ¿Cuál es ese músculo y por qué? sí, mira, el músculo que hace que vacíes la vejiga se llama músculo detrusor. Ok, O sea, el musculito de la vejiga que hace que te den ganas de hacer pipí y que la vacíes. Se ok. llama músculo detrusor. Y entonces ese músculo detrusor, muchas veces con enfermedades neurológicas, se daña, ¿verdad? Como en el caso del Parkinson. Entonces Ajá. él dice una vejiga hiperreflexiva, quiere decir que ante un estímulo pequeño, o sea, con poca orina, se contrae y quiere vaciar, ¿me explico? Ya. Entonces, por eso el paciente refiere lo que menciona él, que se llama poliacuria, que es poli de mucho y acuria de ir a orinar, ¿verdad? Entonces, te dan ganas de ir a orinar frecuentemente. Esa es la tienes un aumento en la frecuencia urinaria y la cantidad de orina es poca. ¿Me explico? Poliacuria. Entonces, muchas veces, a veces el tratamiento en los casos de Parkinson, cuando el tratamiento anticolinérgico no funciona, es poner Botox, ¿verdad? Definitivamente. Entonces ese es como que el extremo ya ¿En donde la próstata? no en la vejiga. ¿En la Inyectas vejiga? Botox en la vejiga. Órale. ¿Tú Y pones Botox? sí, pongo Botox, sí, sí Traigo es. unas arruguitas. Para las arrugas. Y entonces ese tratamiento se pone en la vejiga
y así el paciente deja de tener esa sensación de querer orinar frecuentemente. Sin embargo, hay que estudiar bien esos casos porque a veces te puedes pasar, ¿verdad? Como tiene un trastorno neurológico, a veces el hecho de aplicar eso puede provocar que la vejiga no se contraiga y que el paciente ya no pueda orinar, ¿verdad? Entonces que tengan que hacerse cateterismos intermitentes. Entonces, no es como dices tú, no aplica para todos, porque de repente a mí me llega la cosa, ay, póngame Botox en la vejiga. Espérame, vamos a ver cuál es tu caso, si tú eres candidato, hay que probar otras cosas antes de llegar a ese extremo, ¿verdad? Porque es Chef, más a invasivo. mí ponme botox en los huevos. Scrotox, Scrotox. ¿Pero cuáles, compadre? Ay, luego te los enseño. Pero sí, es importante eso que mencionas, Jeff, porque uno puede pensar que solamente existe la patología de una vejiga hiperrefléxica por el aumento en la hiperexcitación del músculo detrusor, pero también tenemos arrefléxicas que Así se es. dan mucho en lesiones medulares, donde los pacientes pueden tener incluso pacientes con esclerosis múltiple que tienen enfermedades mielopatías o simplemente protrusiones discales con verdaderas hernias de disco y Ujú. En la mielopatías columna, sí. en la columna. Ajá, Y eso puede generar también una vejiga neurogénica, ajá. donde Jeff, con un estudio urodinámico y ciertas maniobras, determina si se trata de una vejiga hiperrefléxica, arrefléxica y si el paciente requiere un cateterismo de la vejiga recurrentemente o poner una cistostomía, que Sí, puede sí, ser. sí, sí, sí. Esos son casos un poquito más extremos cuando a veces la persona está postrada en cama y no lo puede hacer el mismo, ¿verdad? ¿Tú crees que la cistostomía es mejor que el estarse metiendo una sonda continuamente día a día? Es que depende del caso. Por ejemplo, si es una persona que camina, ¿verdad? Que camina y que tiene una vida, pues relativamente normal, Oficinista. tra- traer una sonda con bolsa, pues no es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que él aprenda a cateterizar. Ese detalle a veces pasa, que el paciente como que al principio tiene temor de estarlo haciendo, ¿verdad? Como que no se atreve a meterse nada Infecciones recurrentes. No, hasta eso no, porque es un cateterismo limpio que dura un minuto, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que agarre una infección baja, ¿verdad? Es más, la infección se produce porque no se vacía la vejiga de la cantidad suficiente. De hecho, cuando hace un cateterismo intermitente, lo que se dice es, tiene que el paciente intentar orinar y a veces orina un poquito, entonces hacen el cateterismo. Si cuando hace el cateterismo se quedan más de 100 mililitros, que los puedes medir al principio, ¿verdad? Entonces hay que aumentar el cateterismo, o sea, la frecuencia, que en lugar de ser 3 veces al día, pues quedan 4, ¿verdad? Cosas así, para que no haya ese estancamiento de orina y eso que promueva que se produzcan infecciones en la orina, que básicamente es uno de los problemas más importantes que hay en los pacientes que tienen vejiga neurogénica, infecciones constantes de orina, ¿verdad? Entonces ahí ese cuenta es terreno fértil para el mal de orina, ¿verdad? Para estar ahí ocasionando estragos, infecciones y demás, ¿verdad? Es bastante complicado tratar a un paciente con una vejiga neurogénica por las múltiples causas que podemos hacer, ¿verdad? Ya platicaste tú, una es el Parkinson, todas las enfermedades de sección medular, que es otra, todas las enfermedades crónico-generativas como, Neuropáticas. como ELA, ¿cómo se llaman esta? Neuropatías, polineuropatías. Neuropatías, Guillain-Barré. fíjate que no me toca verlo tanto, pero también puede pasar, o sea, que pase en cuestión de urinaria, porque como es más transitorio, no me ha tocado que llegue el caso que llegue conmigo en la fase aguda. Casi siempre lo tratan ustedes de inicio. Normalmente llegan distendidos. Ajá, Llegan distendidos y el paciente menciona que no orina, pero trae dolor. ajá, Entonces, si le hace una sondeo ajá, y prácticamente orina 3 litros o 2 litros, no sé así cuánto le es. quepa a la vejiga, tú Pues nos puedes sí, decir. puede llegar hasta dos litros, pero no porque se quede en la vejiga, sino se empieza a ir Ureteros. hacia el tracto urinario y ahí junta un poco más de orina, así es. Una vez me tocó un caso así de las anécdotas que me ha tocado neurológicas, la persona venía así como dices tú, distendida. Entonces, pobrecita persona pensaron que tiene un tumor, no sé qué, ya la están ahí desahuciando porque ven una bola gigante ahí en el abdomen. Y ya lo toqué yo, lo revisé, pues me hablaron, no sé por qué motivo, ¿verdad? Me hablaron porque traía ectasia renal, ¿verdad? Aparte de la bola esa. Entonces estaba tan grande que pues no imaginaron que la vejiga, ¿verdad? Entonces ya le dije, pues no, el tratamiento es poner una sonda y vaciar la vejiga y pum, ya se quitó, Y se cura. se curó el tumor, ¿verdad? Es increíble. El mal de orina empezó ahí a hacer distractores para no llegar al diagnóstico y persistir en el cuerpo. ¿Y cuánto crees tú que tarda desde que la vejiga está distendida hasta que empieza a existir una hidronefrosis? Pues yo creo que a partir de fácil, yo creo que a lo mejor unos 1 litro.
Un ¿Neta? litro yo creo que ya puede ser que empiece a ocasionar Regurgitación. yo creo, la verdad las cosas así técnicamente hablando no lo conozco, pero en la experiencia que me ha tocado, en los pacientes, por ejemplo, que van a hacerse algún estudio que les pide, "Abuelo, trata de orinar", y le hacen el eco y trae 800 mililitros en la vejiga y pues Ujú. trae ectasia, ¿verdad? Entonces, Sí. o sea, ese caso ya Amerita estaba. sondear. No, pero ya, o sea, tiene que vaciar la orina. Ya. Pero, o sea, a ese nivel de cantidad de orina, ya está produciendo ectasia, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras enfermedades neurológicas me ha tocado ver, aparte de las que mencionamos? Tuve un caso muy interesante, creo que por ahí, no sé si tú también lo estés viendo. Es un paciente que desarrolló también una vejiga hiperactiva muy severa que platicamos en otro segmento, que le hicimos una cistoplastia de aumento. Era tan Cisto. severo su grado de, ¿Le existe más grande la vejiga? con un pedazo de intestino. Sí, esa es su cuenta. Esa persona tenía una capacidad vesical muy pequeña, tenía una frecuencia urinaria altísima, iba a orinar cada 3 minutos, no podía, era incompatible con la vida, o sea, tuvo que ponerse una sonda porque ya no aguantaba eso. Y finalmente lo que hicimos es aumentar el tamaño de la vejiga, quitarle esa presión del músculo detrusor que tanto le gusta a Jorgito mencionar, ¿verdad? Y el techo de la vejiga lo hicimos con un pedazo de intestino delgado. ¿Y vive el paciente? Sí, sí, claro. Gracias a Entonces Dios. aumentamos su capacidad vesical a 150 mililitros y aquí la única diferencia es que él tiene que ir con horario a orinar porque el intestino pues, no tiene sensación, ¿verdad? Quiera o No, no quiera, tiene que ir. tiene que ir con horario y hacer una presión, ¿cómo se dice? Valsalva. Valsalva o le llaman CREDE, es el nombre, y, y ¿cómo se llama? Y apretarse el abdomen bajo para orinar. Y así, pues, las veces que lo he visto ha estado muy bien. Sí llegó a tener un cierto grado de falla renal, pero tolerable. O sea, no un grado que vaya a hacerle un problema, al menos no en el corto plazo. Ujú. Pero sí son de esos casos es que no son tan comunes y de repente como que, Ahí pues, están. o sea, está padre platicar la historia de éxito de que le fue bien con una u otra cosa, ¿verdad? Sí, muchos pacientes que llegan con enfermedad de Parkinson y mencionan que tienen aumento en la cantidad de veces que van al baño. Ajá, Entonces, la vejiga neurogénica, en este caso hiperrefléxica, se puede controlar con ciertos medicamentos parasimpaticolíticos, ajá. que no sé si la oxibutinina entra ahí, creo que No, sí entra. es un antimuscarínico, Muscarínico. sí. Entonces, un parasimpaticolítico que usan más en neurología, pues hay varios, No, pero no recuerdo yo alguno. bueno, hay uno que no recuerdo el nombre, pero normalmente lo damos cuando los pacientes tienen esa hiperexcitabilidad, porque la vejiga tiene una inervación del sistema autónomo, Ajá, donde el sistema autónomo, mediante una cadena simpática, podemos generar el aumento en el tamaño de la vejiga y la contracción del músculo detrusor. detrusor. Ajá, Y el sistema parasimpático, mediante cierta cadena parasimpática, y en este caso son los nervios pudendo y demás, ajá, generan el contracción ajá, y el relajamiento. Entonces, pues básicamente este sistema autónomo simpático parasimpático, pues son némesis. ajá. Entonces, eso es lo que los pacientes que tienen Parkinson empieza a fallar y hay que dar medicamentos para tener mejor. Ahora, una cosa bien importante que pues, yo he visto, al menos en lo que publicas ahí en las redes, es que cambia la vida completamente la persona de que, pues, no sé, Postrada en cama. en lo que yo veo, ¿verdad? El Parkinson puede ser una enfermedad que si no está tratada, pues es devastadora para la persona en sí, ¿verdad? Entonces, si recibe el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado, le cambias completamente la calidad de vida a esa persona vaya, que sepa la gente que pues, es algo que se puede de alguna manera manejar a llegar, obviamente no al 100%, pero sí a un grado que sea funcional, ¿no? Definitivamente aquí es una enfermedad devastadora para la persona y para la familia. Y obviamente cuando no se tiene información de la enfermedad, pues se piensa que el que tengas 70, 80 Ujú. años, Ya te tienes, desarrollan. exacto. ¿Tú no conoces a nadie que tenga Parkinson, tú, Jorgito? No, güey. No me ha tocado. Hay mucha gente que está en las calles que usa un andador Ajá, y no necesita un andador, necesita tratamiento. Entonces uno piensa que porque camina lento, por, pasos cortos, pues es un paciente que es viejito ajá, y puede que no, tenga una enfermedad de Parkinson. Y si damos tratamiento, esa persona de 70, 80 años puede erguirse, caminar y manejar un coche. Entonces realmente lo importante aquí es que la familia
Eso es importante. En las Ujú. anécdotas lo voy a decir. Ok. Pero es importante que vean que mucha gente lo que detiene la evolución es la familia, ya que muchos pacientes con Parkinson tienen tanta esperanza y sueño de salir adelante que pueden someterse a tratamientos con efectos adversos, Mm, donde los efectos adversos pueden ser reversibles y la mejoría ser constante y ajá. durar años. Sí, claro. Entonces, aquí la clave es que uno tiene que jugársela al inicio del tratamiento de muchas enfermedades, Mm, igual urológicas, ujú, me imagino, donde tienes que tener ese riesgo ajá. y puedes ganar mucho. Entonces, mucho es el miedo, lo que no Sí, nos permite sí, avanzar. claro. De hecho, una cosa que platicamos con la doctora Ana, con el que rompimos la regla de puro tornillo, nada Ya, de tuercas, tuercas, sí. sí. Nos platicaba de que ¿Piensas romperlo otra vez o no? puede ser que sí, sí. Ok. Nos platicaba de que muchas veces los pacientes con ciertas enfermedades, pues decían, ya no quiero estar aquí, ¿verdad? Ya me quiero ir de este mundo. Entonces me imagino que algunas enfermedades neurológicas crónico-degenerativas pueden a lo mejor las personas tener la misma sensación, pero una vez que se tratan, dicen, ya, espérame, no, siempre no, ¿verdad? ¿Qué estuve O sea, haciendo todo este sí, tiempo? exacto, porque, que estuve haciendo todo este tiempo y realmente, pues ya se ve la luz en el camino y mi vida ha mejorado, ¿verdad? Como el chiste del compadre. ¿Cuál? A ver, cuéntalo, compadre. ¿Cuál? ¿Cuál? Está en un bar un compadre, dos compadres. Ah, compadre, Ah, sí, ya me acordé de ese. me voy a quitar la vida. Y luego, ¿se la quitó o no? ¿Eh? ¿Se quitó la vida? No, No, pues antes de morirme, pues écheme las nalguitas, compadre. Ah. Y bueno, y ya, pues se las dio, ¿verdad? sí, Y dile digo, que no, ahora qué, sí ya se puede aventar de ahí del precipicio. morirme. No, hombre, si estoy empezando a vivir. ¿Y ese chiste No, donde hombre, es viejísimo ese, Viejísimo de sí, Polo de Polo. Polo Polo, así es. Pues bueno, con este segmento terminamos nuestra plática del día de hoy, de este capítulo de Puro Tornillo, nada de tuercas, compadre. Muchas gracias por venir. Agradecemos aquí al doctor Navarro. Lo vamos a molestar con otro segmento más adelante para que nos platique otras cosas que son interesantes de la área de neurología. Nuevamente aquí el doctor Jeff, el archienemigo del mal de orín. Jorgito Maldonado con su comentario inoportuno y sagaz. El mal chiste. Así es que nos vemos. Saludos.